Eh, Buenas tardes a todos, hermanos. El día de hoy veremos los versículos del 7 al 10 del capítulo 17 de Lucas, donde nos quedamos. Y pues bueno, es un honor estar compartiendo con ustedes la palabra y es una bendición el poder estudiar eh, la palabra también. Pero también es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad el estar predicando, pararse frente a la congregación, puesto que uno tiene que ser congruente como actúa con lo que uno está predicando. Como dicen, hay un dicho que dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Creo que esto es lo más importante, creo que esto es lo más importante que podamos estar, más importante aún que hablar, que compartir la palabra o que aprender, es que la podamos vivir, que la podamos estar practicando y poder ser de testimonio para ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, eso es algo bien importante y hay una persona que me gustaría reconocer el día de hoy, que ha sido un gran ejemplo y creo que le debemos de dar un gran aplauso por el gran esfuerzo que ha hecho, su testimonio y su trabajo para el Señor. Y me refiero ¿a quién creen que me refiero? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. El Señor Jesús. Bueno, yo decía de alguien de aquí de la congregación. Yo hablaba de alguien de la congregación. ¿Quién creen que sea? ¿Quién es el mayor? Bueno, Acá en para ponernos en contexto, vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 9:33. Entonces Jesús está, no sé si todos me acompañan allá, Marcos 9:33, son los versículos, en Lucas no se habla de dónde están, pero para ponernos en contexto, vamos a leer Marcos 9:33 al 37, y habla que Jesús llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó a sus discípulos, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús estaba con sus discípulos en Capernaum, en una casa, y les pregunta quién sería el primero o el mayor, y le preguntan a él quién sería el primero o el mayor en el reino de los cielos. Y la respuesta del Señor es el que sirva a todos, ¿verdad? El que sea como un niño, el que tome el lugar de menor honor, el más humilde. Y entonces esto es congruente con lo que dice el resto de la escritura, o otras partes de la escritura, donde habla en Lucas 14:11, por ejemplo, que todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Proverbios 15:33. El temor del Señor es instrucción de sabiduría y antes de la gloria está la humildad. 1 Pedro 5:5. También, asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces seguimos leyendo ahí en Marcos para introducirnos y en el versículo 42 dice, y ese es el versículo paralelo a lo que leía o veíamos el jueves pasado. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar.
Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que tú, teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Entonces vemos ahí, son los versículos paralelos a los que compartía Gustavo. Pero aquí lo interesante, pues bueno, es lo que compartía Gustavo era acerca de los tropiezos, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad del creyente? ¿Cuál es el predicar la sana doctrina, ser ejemplo, para no ser de tropiezo a los hermanos en iglesia? Y aquí vemos la particularidad, pudiéramos hacer la analogía del cuerpo de la iglesia, que Jesucristo es la cabeza, ¿verdad? Entonces, por eso es que se habla, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Entonces, prosigamos. Una vez que ya entramos en contexto, ahora sí, vayamos a Lucas 17. Y en esos versículos paralelos, desde el versículo 1 al 4, pues dice lo mismo, ¿verdad? Hay de aquel porque vienen los tropiezos, mejor le fuera hacer atarse al cuello una piedra de molino y arrojarse al mar. Y dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Hace énfasis estos versículos otra vez en la responsabilidad, en el trabajo del creyente, de no ser tropiezos de los demás, de ser íntegros. Aquí el Señor Jesucristo llama una vida que no ofende, que no ofenda, que no cause tropiezos, que no seduzca a nadie a cometer errores o a cometer el mal, de ser responsables, de predicar la verdad y de vivir de forma correcta, como ya habíamos comentado. Y aquí lo interesante es que habla en lo particular, que dicen, no dice, oye, pues fíjate en el hermano, ¿verdad? Si no está haciendo de tropiezo, no, mirad por vosotros mismos. En otras versiones habla, tengan cuidado, ten cuidado, ¿verdad? O sea, y es énfasis, yo creo que serían las palabras clave de estos versículos donde el Señor Jesucristo dice, tengan cuidado, ¿verdad? Y como lo veíamos, pues bueno, también el tema de reprender o disciplinar es aplicable a la iglesia. Entonces, pero sigue y pone un paréntesis o hace un seguimiento a si se arrepiente o si llega a haber un arrepentimiento, si llega a haber un cambio de conducta, pues también sé magnánimo, ¿verdad? Sé misericordioso. Si pecan contra ti y se arrepienten, perdónalos. ¿Y cuántas veces? Pues hasta 7 por 7 por 7, que es una manera de decir infinitamente, ¿verdad? O sea, si se arrepiente, perdónalo. Entonces el Señor nos llama a estar dispuestos a perdonar y no a condenar para siempre a un hermano. Estar interesados en que no haya estar interesados en que haya un arrepentimiento para salvación, ¿verdad? Es decir, estar esperando que el hermano podamos recuperar esa comunión, principalmente con Dios y también con la iglesia, y no estar esperando en una condenación para ese creyente, ¿verdad? Y nos llama a dejar el orgullo de un lado, ¿no? Porque eso es lo importante cuando se trata de perdonar. Se trata de ser humildes, y eso es algo muy difícil. O sea, primero nos dice, debes de ser alguien de ejemplo, alguien íntegro, pero también debes de ser humilde para perdonar al hermano, ¿verdad? Que a lo mejor no es íntegro, que tuvo algún desliz o que tuvo un tropiezo, ¿verdad? Entonces, ahí los apóstoles, seguimos leyendo, pidieron fe, como lo veíamos la semana pasada.
Los apóstoles, quienes estaban al lado del Señor Jesucristo, viendo milagros, teniendo la instrucción misma del Señor Jesucristo, la sabiduría, incluso haciendo algunos milagros, algunos de ellos, pues, ¿qué nos esperará a nosotros, verdad? Como dicen, unos simples mortales. Pero bueno, aquí los discípulos piden al Señor, aumentanos la fe. Esto es, y nosotros y yo reflexionando, pues es algo difícil. O sea, ser íntegro, no ser de tropiezo, y luego a la vez ser humilde cuando alguien te ofende, cuando alguien peca contra ti, perdonarlo, hasta 7 veces 7. Entonces, es algo totalmente contrario a la naturaleza humana. Y así lo veían los discípulos, ¿verdad? Algo contrario a lo que están enseñando los fariseos, los saduceos, la religión de la época. Y es algo tan difícil vivir de una forma santa y a la vez perdonar y restaurar al hermano una y otra vez, una y otra vez. Pero este mismo solicitud o esta misma actitud es una actitud de humildad, ¿verdad? Es una actitud de decir, Señor, yo no soy nada. Yo necesito que me aumentes la fe porque no puedo, ¿verdad? Porque eso está contra la naturaleza, contra la cultura. Como Pablo escribe, ¿verdad? Soy el peor de los pecadores. Lo que quiero hacer, no lo hago. Cuando soy débil, soy fuerte. Y esa es una de las marcas, podríamos decir, del verdadero creyente. El verdadero creyente busca depender de Dios, depende de Dios, es humilde para someterse a la palabra de Dios y guiar a los demás a la santidad sin hacer escándalo de sus faltas. Y pues bueno, hay que también buscar restaurar con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, como dice Gálatas 6. Entonces, a la pregunta que hacía hace rato, ¿quién es el que da mejor ejemplo? ¿Quién es el hermano de mayor utilidad para el Señor de la iglesia de Ramos? Que levante la mano. ¿Quién es? Como que quieren levantar ahí, como que alguien quiere levantar la mano, pero Pues yo no. Yo no. Muy bien, muy bien. Bueno, sigamos ahora sí a los versículos 7 a 10, ¿verdad? Vamos a leerlos. Y dice, ¿quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después comerás y beberás tú. ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Esta es una historia interesante, una parábola, donde el Señor Jesús, después de haberles explicado la responsabilidad, después de haberles también instruido acerca de la humildad, les dice una advertencia, ¿verdad? Cuidado, cuídense como decía, de la levadura de los fariseos y los saduceos, que buscan los lugares de mayor honor, que son hipócritas, como también en otra parte se dice en Mateo 23, dice, a ver, Joel, si puedes leer ahí Mateo 23, del versículo 5. Claro que sí. Mateo 23, 5, nada más el 5. Y sí, lee hasta creo que es el 7. Muy bien. Dice así.
Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Sáltate al versículo 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Sí, y 12, sí, hasta el 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así es, gracias, Joel. Así es, yo creo que es algo que hemos estado leyendo en Lucas 12. Digo, en Lucas, desde algunos versículos que estaba compartiendo en jueves pasado, acerca de la humildad. Creo que es algo importante y es algo que el Señor aquí recalca y da la advertencia a los discípulos. Y pone como ejemplo en estos versículos anteriores de tener cuidado con esta doctrina o esta religión contraria a lo que es un seguidor de Cristo, ¿verdad? El no buscar los lugares de mayor honor, el reconocer que somos débiles y que nuestra confianza, nuestro poder recae en Dios, y el no hacerlo, el peligro que puede conllevar, ¿no? Porque es fácil, a medida que Dios comienza a usarte, donde vives una vida que lo honra, a medida que enseñas su palabra fielmente, que das ejemplo de vida espiritual, a medida que muestras gracia y misericordia, puedes empezar a decir, vaya, pues, sabes, no me está yendo tan mal en esta vida cristiana. Mi vida está teniendo un efecto positivo, tanto aquí en la iglesia como en mi trabajo. A través de mí alguien vino a Cristo aquí, se están viendo mis frutos por allá. He estado enseñando la verdad y la gente le encanta cómo predico. Tanto así que hasta, pues ya me invitan a compartir más seguido. Mi vida está pues, en muy orden. Me alegro que soy así, que soy amable con toda la gente. ¿No estás impresionado, Dios? ¿No están impresionados todos los demás? Entonces es fácil deslizarse, ¿no? Es fácil llegar al punto en el que te vuelves arrogante sobre tu propio progreso espiritual. eh, y creo que no hay nada más feo que eso. Orgullo espiritual. Algo más erróneo que entender que las obras de uno, el trabajo de uno, es más que lo merecemos, que merecemos ese honor, y no que todo es por gracia, que la salvación es por gracia. Y eso es lo que Jesús quería darles a entender a los discípulos. La advertencia de, después de haberles dicho, son responsables, tienen que no ser de tropiezo a nadie y también perdonar a todos. Y después que han hecho eso, tengan cuidado. Tengan cuidado de no caer en la tentación de la naturaleza caída que todavía todos tenemos en esa humanidad no redimida, que, que te hace sentir que lo que estás haciendo está bien y que eres mejor. Que deberían estar impresionados tanto tus hermanos, la iglesia, como Dios. Como los fariseos buscaban hacer en esa época, ¿no? Tratar de vestirse, que los vieran y sentirse más pues qué bueno, gracias Dios, porque no soy como este pecador, ¿verdad? Porque ellos, los fariseos, estaban seguros que las demás gentes se impresionaban, ¿verdad? Al ver sus ornamentas, su forma de vestir,
su forma de orar, del lugar que estaban, y creían que Dios también estaba impresionado con sus obras, totalmente desubicados. Entonces Jesús aborda esto con una historia muy simple, ¿verdad? Y les dice, pues bueno, ¿quién de ustedes, después después de que el siervo haya arado, pastoreado, pues le van a decir, a ver, ven, siéntate, come, deja de trabajar y, y pues ya, no sirva, ¿no? Entonces es un tipo de parábola, una historia, donde pues se habla de un siervo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor para poner un poquito también en contexto cuál podía ser o cuál era lo que a lo mejor este, quería dar a entender Cristo. Vamos a Deuteronomio 15:12, donde dice, eh, hablando de las leyes dadas al pueblo de Israel, dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre, ¿verdad? Después según la ley. Pero, y en el versículo 16 dice, si él te dijere, no te dejaré, si el siervo le dijera al maestro, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás con tu criada. Entonces, hace poco, y este es algo, un ejemplo, hace poco hicieron una reestructura en John Deere y les dijeron, oigan, pues ¿quién quiere salirse? Les vamos a pagar, les va a dar un beneficio y un extra más de ley y a ver, pues ¿quién se quiere ir? Se va a ir con una lana. Joel, pues iba a ir, ya tenía muchos años trabajando. ¿Lleva cuántos años trabajando ahí en John Deere? 10 años. 10 años, le iban a dar ya con el puesto que tiene Joel, la experiencia, le iban a dar una buena lana. Pero ¿qué le dijo a su empleador? ¿Qué le dijiste, Joel? Que me orara la oreja. ¿Tomaste ese retiro voluntario? No, Porque obviamente es una buena empresa John Deere, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo donde podía una persona pues ser libre, pero si el siervo le decía, oye, no, ¿sabes qué? Pues me va muy bien contigo, eres un buen amo, yo quiero seguir siendo tu siervo, ¿verdad? Entonces, esa es la historia que estamos viendo donde pues el siervo está pastoreando ovejas y regresa del campo y le dice el amo, ¿verdad? Oye, pues ven y sirve, ¿verdad? Y entonces era lo que se vivía más específicamente en el pueblo y la economía de Israel, donde la gente tenía esclavos o siervos, y eso significa que estaba apegado al dueño, ¿verdad? Vivía en su casa, lo cuidaban, protegían, alimentaban. Era algo bueno y podemos usarlo como ilustración de la relación entre un creyente y Dios, entre un creyente y Cristo. Por lo tanto, es una misma ilustración espiritual y que puede ser también una buena relación a nivel humano, ¿no? Entonces, era la forma de emplear en ese tiempo y de hecho era mejor que emplear, ¿verdad? Porque un jornalero podía estar ahí, parado en el mercado esperando que lo contrataran y pues podía ir un día y lo contrataban y luego al otro día y no lo contrataban y estaba esperando que pues, lo contrataran por tiempo, ¿verdad? Un esclavo, pues ya, o un siervo estaba con un amo que lo mantenía como si fuera de la familia y ahí hacía su trabajo y tenía la seguridad que iba a comer, ¿verdad? Entonces, esto es lo que esta, digamos, parábola, poniéndola en contexto, pudiéramos entenderla, ¿no? Y bueno, la pregunta es que les hace el Señor Jesucristo, ¿quién de ustedes, después de haber trabajado 5 horas, le dice a su jefe, ¿va? No sé,
¿Quién después de haber estado las 8 horas les dice, 5 horas les dice, oye, pues ya no trabajes, ¿verdad? Tómate un descanso de 3 horas, Joel, y vete a casa, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Uno dice, espérate, pues a mí me estás pagando 8 horas, ¿verdad? Yo tengo un trabajo y yo entiendo lo que requiere ese trabajo, por el cual se me está pagando, y yo no espero trabajar menos de eso, ¿verdad? Entonces, lo mismo era en ese tiempo. El siervo sabía lo que estaba el amo pidiendo, y pues bueno, después de cuidar el campo, cuidar las ovejas, pues debe de cumplir, seguir cumpliendo con su deber, ¿verdad? Entonces, así que en el versículo 8 dice, no le dirá, prepara algo para que coma, pues eso es parte de su responsabilidad, ¿verdad? Y el amo le dice, pues no, no, no nada más te metas, sino cámbiate, no quiero que vengas oliendo oveja y a tierra, vete a limpiar y tráeme algo de comer, ¿verdad? Ya cuando yo coma y beba, pues ya, cuando yo termine, tú comes y bebes, ¿verdad? Y entonces, esto es algo interesante, ¿no? Y esta parábola trata de preguntas retóricas, ¿verdad? O sea, es decir, se da por sentado, no es algo como que no tenemos la respuesta, sino es evidente por el contexto de esa época, y que también lo podemos entender hoy, ¿verdad? Que el siervo no era un voluntario, ¿verdad? Es un empleado, ¿verdad? Y se entiende que sabe lo que implica, ¿verdad? Ahora, pues sí, a veces nos crea ese shock donde en un mundo globalizado como el de nosotros, en una era tecnológica, con una semana laboral de 40 horas, sindicatos poderosos, te pagan al doble las horas extras, pues a lo mejor sí suena un poquito injusto, ¿verdad? Que después de haber trabajado en el campo, pues a lo mejor podemos pensar, el cielo se ganó algo pues de descanso, de aprecio, de comodidades, pero yo creo que aquí como repito, es el contexto, y es algo que podemos incluso nosotros entender, ¿verdad? Es entender cuál es la autoridad, cuál es la obediencia a esa autoridad, y cuál es, incluso en ese momento y hoy por hoy, cuando uno trabaja, es una cuestión de honor, ¿verdad? Ahora también hay que entender, pues bueno, que depende mucho del amo, ¿verdad? Si el amo es un buen amo, pues obviamente, aun cuando le pidiera eso, ¿verdad? Oye, sírveme límpiate primero y luego ven y sírveme, pues eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Es una cuestión, correcta, ¿verdad? No es una cuestión mala, ¿verdad? Y incluso entre hermanos se puede dar, ¿verdad? Donde alguien sea el jefe de alguien más, donde contraten, ¿no? Algunos servicios de alguien más, y oye, pues necesito que vengas y arregles esto aquí en mi casa y te voy a pagar, y pues adelante, ¿verdad? Es algo justo y es algo de honor, ¿verdad? O sea, el que se cumpla con ese trabajo, ¿no? Y, y eso es lo que quería darles a entender el Señor Jesucristo, ¿no? Todos los honores, placas, reconocimientos, pues realmente somos indignos. Es decir, el Señor Jesucristo ya pagó la deuda inmerecida, pagó la deuda eterna, y, y no importa lo que hayamos hecho, el Señor Jesucristo pagó por nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que como sirviente pudiéramos decir? ¿Verdad? Oye, no, pues ya, Señor, ya está aquí. No, no. Soy un siervo indigno, ¿verdad? Te debo todo a ti, el Señor Jesucristo. Vivo bajo la gracia de lo que tú haces para mí, lo que tú estás haciendo en mí.
Soy justificado por esa gracia. Soy santificado por esa gracia. Y en un momento dado seremos glorificados por esa gracia, ¿verdad? Y eso seremos recompensados en el cielo, ¿verdad? Esa gracia que Dios nos va a dar, pues va a ser en su momento para siempre, ¿verdad? En su momento Él nos ha prometido llevarnos a esas moradas eternas, y el Señor en su momento, por gracia también, no porque lo merezcamos o porque digamos, pues soy muy buen trabajador o siervo, no lo va a dar. Entonces, debemos de estar también alertas aun cuando seamos responsables de lo que compartimos, de que tenemos una buena doctrina, de que nos conducimos bien, de que somos perdonadores con los hermanos. Debemos de ser también conscientes de que el Señor nos ha salvado y nos ha comprado para sí. Pero gracias a Dios porque nos usa, nos da el poder para mantenernos en su camino, y también nos llevará a su presencia y a ese reino celestial. Pero hay que ser humildes y no olvidar de dónde nos ha sacado el Señor Jesucristo. Entonces, pues no caigamos, hermanos, el mensaje sería: no caigamos en el error de pensar que podemos impresionar a Dios, de que podemos obligarlo a que nos dé un honor especial, como si estuviera en deuda con nosotros. Eso, como lo hace ver el Señor Jesucristo, es un ridículo, ¿verdad? O es algo que no va, ¿verdad? Por eso las preguntas retóricas. Y el Señor Jesucristo hablaba a sus discípulos y nos habla el día de hoy a alejarnos de ese tipo de doctrinas hipócritas o herejes como lo tenían los fariseos, y nos llama a una vida humilde, a someternos a la Escritura, a una doctrina correcta, a una práctica también de esta misma, de la palabra, de no llevar a nadie al pecado o al error, de ser humildes para perdonarnos siempre, eh, de ser humildes para considerar nuestra propia debilidad y de tener una dependencia creciente en Dios. Como siempre, nuestro servicio, lo que hagamos aún después de todo eso, se queda corto. Somos siervos indignos que solo hemos hecho lo que debíamos haber hecho. Y a eso apenas, y eso se lo debemos de atribuir a los dones que Dios nos ha dado. Así que humillémonos, hermanos, demostremos que somos hijos, verdaderos hijos de Dios, un Dios que en su momento nos exaltará y que en su momento pues, nos sentará a la mesa en las bodas de la iglesia y nos servirá. Gracias. Eduardo, si nos puedes hacer una oración de cerrada. Claro que sí, hermano. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por permitirnos reunirnos, Señor, a abrir tu palabra, Señor, a escudriñar en ella, Señor, las promesas y las riquezas que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque se ha expuesto tu palabra, Señor, y permite que nuestra mente y nuestro corazón sean sensibles a la misma. Y, Señor, al meditar en estos pasajes, Señor, nos ayudes a comprender nuestra posición real delante de nuestros hermanos y nuestra posición real delante de ti, Señor. Te agradecemos tanto, Señor, esta oportunidad que nos das de aprender, y ahora ayúdanos a ponerlo por obra, Señor. Bendice a tu iglesia en Ramos Arizpe y en cualquier hermano que doble su rodilla para alabarte y reconocerte. Señor,
Agradecemos tanto este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Un comentario? ¿Pregunta? Hermano, ¿Queja? ¿puedo decirte algo, hermano? Sí. Me gustó mucho lo que comentaste, hermano, y me hiciste reflexionar más adelante aquí en Lucas 22:27, dice, porque haciendo algo similar, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Esto está hablando el Señor Jesucristo. Dice, ¿no es el que se sienta a la mesa? Dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y es la invitación a la que nos haces, hermano. Tenemos un vivo ejemplo. Abriste, me gustó mucho. A veces hablamos y al decir, hace esto, o Dios dice que hagamos y damos ejemplos. Pero si no lo vivimos, pues la palabra se olvida, pero el ejemplo es fuerte. Y aquí el Señor Jesús les decía y lo hacía. Y lo relaciono a cómo nos introdujiste a este estudio del día de hoy. El Señor no se limitaba a decirles, sino Él hacía y practicaba lo que Él estaba enseñando con palabras. Y solamente eso, hermanos, me gustó mucho y gracias porque tenemos un Dios que no solamente con palabras nos insta a servir, sino Él lo hizo posible, lo enseñó. Gracias. Gracias, Andrés. A mí también me gustaría agregar un poco, es algo que hace tiempo estuve leyendo y he estado pues meditando un poco en ello, ¿verdad? Y ahorita me llamaba mucho la atención el título que le ponías ahí a la diapositiva, que es Siervos de Cristo. Me llama mucho la atención, si me quieren acompañar ahí en Romanos, en el capítulo 6, del versículo 16 en adelante. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de bendición, de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Y dice ahí en los últimos versículos, dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora os habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos versículos me llevan a pensar ahorita en lo que era ese título que le pusiste a la diapositiva, ¿no? Que es Siervos de Cristo. Aquí dice en los primeros versículos del 16, dice que si eres siervo de alguien, dice, si tú eres siervo de alguien, pues debes de obedecerle, ¿no? Debes de cumplir lo que te dice, debes de, pues ahora sí que seguir sus órdenes. Y aquí llama que es el que éramos siervos antes del pecado, éramos siervos antes de la iniquidad, éramos esclavos de ese pecado. Y después dice, ¿cómo si antes eran esclavos del pecado? O sea, ahí es una gran enseñanza y algo que yo creo que nos confronta a todos. Dice, ¿cómo no podemos ser esclavos de Cristo? ¿Cómo no podremos ser esclavos de la justicia, de la gracia? El Señor, aquí como comentabas tú, Andrés, vemos que el Señor nos llama siervos, y algo ahí similar es esclavo, que somos esclavos de Cristo.
Entonces, como estos versículos nos dicen que como antes éramos esclavos del pecado, como antes hacíamos esas cosas y ahora sí que yo creo que muchas voluntariamente, dice, pero eran esclavos del pecado. Entonces ahora al llegar a tener a Cristo en nuestro corazón, al llegar a creer en el Señor, entonces ahora somos esclavos de Cristo. Debemos de hacer lo que Cristo nos ordena, así como lo decía en el versículo 10, dice siervos inútiles, dice que vamos a decir después de las cosas que hacemos, dice que somos siervos inútiles, pues lo que debíamos hacer, hacíamos. Entonces es algo que nos corresponde como esclavos, que nos corresponde como siervos. Ahora sí que les digo, eso es algo que nos confronta. Yo creo que en este tiempo no es tan común el hecho de llamarnos esclavos o siervos, ¿no? Y en ese tiempo pues vemos que había mucha esclavitud, había muchos, pues personas con dinero que compraban hombres, ¿no? Que los tenían como esclavos. Y esto en aquel tiempo pues se notaba bastante, ¿no? Y ahora no, ahora vemos que es diferente, todo totalmente diferente. Dice que hay una libertad, así como decía Andrés, ahorita pues estamos en un mundo muy diferente al que era antes y que ahora el hecho de llamarnos esclavos de Cristo, yo creo que nos confronta, ¿no? Nos hace ver qué tanto o qué tan dispuestos estamos a seguir a Cristo. Es algo que me llama mucho la atención y que yo creo que pues como, así como yo creo que muchos tenemos que, pues ahora sí que meditarlo, ¿no? Y creer un poco pues de lo que el Señor nos ordena y tanto como en Lucas y en Marcos, que son diferentes puntos de vista, el Señor quiere que seamos unos esclavos no inútiles, ¿verdad? Porque somos inútiles para los demás, pero para Él vamos a ser unos esclavos, pues ahora sí que buenos, ¿no? Que delante de Él vamos a estar pues bien. Muchas gracias, Andrés. Estuvo muy, muy bien y gracias por compartir. Muchas gracias, Andrés. La verdad, algo interesante, a lo mejor que casi nadie sabe. Ahí discúlpame por el atrevimiento, Andrés. Hace poquito le dieron una retroalimentación a Andrés en el trabajo. Y ustedes saben que a veces las retroalimentaciones no son muy agradables, a veces te tupen, ¿no? Te dicen de todo. Pero fíjense que Andrés tomó esa retroalimentación como una manera para mejorar él mismo, ¿no? Entonces creo que esto va muy bien con lo de no buscar siempre el reconocimiento, sino al contrario, buscar ser pues una mejor persona, en este caso un mejor creyente. A lo mejor Pedro no conoce casi a Andrés, pero Pedro, cuando Andrés tenía tu edad, yo me acuerdo que más o menos lo conocía a la edad que tú tenías, la verdad te esperabas de él pues mucho juego, mucho entretenimiento, pero no que te compartiera de la Biblia, cuando Andrés tenía tu edad. Pero después en una ocasión Andrés y yo estuvimos en el mismo equipo, no recuerdo si fue 2017, y fíjense, Andrés y yo estábamos como líderes y realmente dijimos desde el inicio, estuvimos orando por el equipo, estuvimos preocupados por los jóvenes, dijimos, no nos interesa ganar, lo que vamos a hacer es, vamos a exponer la palabra de Dios y vamos a buscar que estos jóvenes se acerquen más a Dios. Y si no me equivoco, Andrés, hubo como 3 convertidos en nuestro equipo, más otros convertidos aparte. Me acuerdo que Andrés nos levantó a las 6 de la mañana todos a tener un devocional y nos fuimos a correr en la noche, ¿te acuerdas, Andrés? Bueno, en la madrugada pedimos permiso. Y en la noche llegábamos, ustedes saben que normalmente pues es hora de jugar, ¿no? Antes de dormir. No, hombre, los jóvenes se acercaban y cuéntenos más, tenían un montón de dudas. Y te acuerdas, Andrés, que nos poníamos de rodillas a orar y fue un campamento magnífico, ¿no? Y sin querer ganamos el primer lugar en todo. Ganamos en batalla campal, juegos bíblicos, en memorización, en todo ganamos, ¿verdad? No estábamos buscando eso y como lo mencionas tú, ¿verdad? No estábamos buscando el reconocimiento de nadie, ¿verdad? Simplemente, como mencionaba Carlos, la diferencia que uno puede hacer en la vida de las demás personas. Y pues esta es una invitación para ti, Pedro. Tú tienes la oportunidad
de ser un gran hombre de Dios. El caso de Carlos está en ese camino y créanme que muchos de nosotros, pues, estábamos perdidos. La verdad, había gente que decía, fue mi caso, había gente que decía, Joel no tiene remedio. Pues bueno, para Dios siempre hay un remedio. Para Dios nada es imposible. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Seguimos con la oración como iglesia. Vamos a recordar algunas oraciones que tenemos ahí pendientes como iglesia, como es el orar por nuestro hermano Daniel Mares y Miguel Onofre, que están compartiendo la palabra de Dios con un joven que se llama Jorge Vargas, que tuvo una descarga eléctrica, para que el Señor siga teniendo cuidado de él y que sigan compartiendo Miguel y Daniel la palabra con esta persona, Jorge Vargas, por nuestra hermana Marina, también para que tenga contacto ahí con los papás de Armando, su vecino, también para compartir el Evangelio, al igual que la familia García, nuestra hermana Mirna y Lalo, para seguir compartiendo con Angie, con sus papás, con la familia Mateos Chapa, y para que Dios cumpla su voluntad con ellos, y por nuestra hermana Yoyis para con su familia. Yo creo que todos sabemos la situación por la que están pasando todavía, para que sigan teniendo un acercamiento ahí por medio de nuestra hermana Yoyis a través de los mensajes, algún audio, para que pueda ella compartir la palabra con ellos. Y pues, como se ha estado mencionando en los últimos estudios, que seamos de testimonio como creyentes, que no seamos de tropiezo para nadie, que seamos como ejemplo antes, para que otras personas vengan a conocer a Cristo a través de nuestro testimonio. Muchas veces sin cruzar palabra con alguien, toda la gente nos está viendo, donde quiera que estemos ahí, en el trabajo, con los amigos, con los vecinos. Aunque no les saludemos a los vecinos, pues ven nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de hablar ahí con la familia, de no participar en ciertas cosas. Y pues es de mucha importancia el testimonio que damos como creyentes, que como iglesia sigamos orando por unos por otros para hacer de testimonio, y pues principalmente por estas peticiones que hemos tenido como iglesia, para seguir compartiendo el Evangelio, y por salud por nuestros hermanos José Luis y por su recuperación, al igual que nuestra hermana Eva. Y muchas gracias, hermanos. Si alguien gusta orar por estas peticiones como iglesia, y aparte me gustaría que orara también otro hermano. Seguimos compartiendo la palabra con mi mamá, con uno de mis hermanos, mi sobrina. Ya tenemos algunos meses compartiendo con ellos. Estamos yendo regularmente allá a la casa de mi mamá, y gracias a Dios ya nos permiten estar ahí con ellos, orar, platicar. Y me gustaría que alguien orara por nosotros, para que sigamos yendo ahí con mi mamá y sigamos compartiendo, y que el Señor haga su obra en ellos.